Mariana García tenía 18 años y vivía en un barrio humilde de las afueras de Madrid en una pequeña casa antigua con paredes desgastadas y un patio lleno de macetas que su madre cuidaba con esmero cada mañana antes de irse a trabajar. Desde pequeña Mariana había sentido vergüenza de su entorno porque mientras otras chicas del instituto hablaban de vacaciones en Ibiza o viajes a París, ella regresaba a casa caminando por calles estrechas donde los vecinos se conocían por nombre y donde el dinero nunca alcanzaba para lujos. Su madre Carmen era una mujer trabajadora que limpiaba oficinas en el centro de la ciudad y regresaba cada noche con las manos cansadas pero con el corazón lleno de amor para su hija. Sin embargo, Mariana no veía ese amor, solo veía carencias y soñaba con una vida diferente llena de marcas caras, restaurantes elegantes y coches de lujo aparcados frente a su puerta. En el instituto Mariana aprendió algo que marcaría su comportamiento para siempre. Aprendió que la apariencia lo era todo. Observaba cómo sus compañeras con bolsos de diseñador eran invitadas a más fiestas, cómo recibían más atención y cómo los chicos las miraban con admiración. Un día decidió que ella también merecía ese trato y que si la realidad no podía dárselo entonces lo inventaría. Comenzó diciendo pequeñas mentiras como que su madre tenía una empresa familiar o que estaban reformando una casa más grande en el barrio de Salamanca. Al principio nadie dudó porque Mariana tenía una belleza natural y una seguridad que convencía a cualquiera. Con el paso de las semanas sus mentiras crecieron y se volvieron más elaboradas. Empezó a publicar en redes sociales fotos frente a tiendas de lujo fingiendo que acababa de salir de compras, aunque en realidad solo había entrado a probarse ropa sin intención de pagarla. Decía que viajaba constantemente por Europa con sus padres y que por eso nunca podían asistir a reuniones escolares. Sus amigas Sofía y Julieta la escuchaban fascinadas mientras ella describía cenas imaginarias en restaurantes con estrellas Michelin y vuelos en primera clase. Mariana se sentía poderosa cuando veía la admiración en sus ojos porque por primera vez no era la chica pobre del barrio sino la heredera misteriosa de una fortuna invisible. Pero mantener una mentira era más costoso de lo que imaginaba. Para sostener su historia decidió contratar a Raúl, un hombre amable que trabajaba como conductor privado y que aceptó el empleo pensando que la familia de Mariana atravesaba un momento difícil con transferencias bancarias internacionales. Mariana le prometió pagarle en cuanto se resolvieran ciertos trámites y durante un mes Raúl la recogía cada mañana frente a la esquina para no levantar sospechas entre los vecinos. Ella le pedía que no la dejara en la puerta de su casa porque decía que quería discreción cuando en realidad no quería que nadie descubriera su verdad. Carmen observaba el comportamiento de su hija con creciente preocupación. Veía las bolsas nuevas que aparecían en su habitación y escuchaba conversaciones telefónicas en las que Mariana hablaba de inversiones y propiedades que no existían. Una tarde, cuando regresó antes de lo habitual, encontró a su hija probándose un vestido caro frente al espejo y preguntó con voz firme de dónde había salido el dinero. Mariana respondió con desprecio diciendo que ella no entendía el mundo moderno y que algún día viviría en un lugar donde no tuviera que oler lejía cada noche. Esas palabras atravesaron el corazón de Carmen como un cuchillo porque todo lo que hacía era por darle un futuro mejor. Mientras tanto, en una cafetería elegante del centro, Mariana conoció a Eduardo, un joven empresario que había levantado su propia empresa tecnológica con esfuerzo y disciplina. Eduardo quedó impresionado por su carisma y por la supuesta vida cosmopolita que describía con tanta naturalidad. Mariana vio en él la oportunidad perfecta para asegurar el futuro que tanto deseaba. Pensó que si lograba enamorarlo jamás tendría que preocuparse por el dinero y podría dejar atrás su barrio sin mirar atrás. Cada cita se convirtió en una actuación. Mariana hablaba de casas en la costa mediterránea y de cenas familiares con diplomáticos. Eduardo la escuchaba con interés, aunque algo en su interior le resultaba extraño porque ella evitaba siempre mostrar su hogar o presentar a sus padres. Cuando él proponía pasar por su casa, ella inventaba viajes de negocios o reuniones urgentes. Sin embargo, Eduardo estaba enamorándose y prefería creer en la versión brillante que ella mostraba.
Un día la situación comenzó a desmoronarse cuando Julieta descubrió que Mariana había intentado salir de una tienda con un vestido escondido en su bolso. La confrontó en el probador, pero Mariana negó todo con frialdad. Aquella noche la culpa comenzó a pesar sobre sus hombros, pero su orgullo era más fuerte. Se dijo a sí misma que solo era un pequeño desliz y que lo hacía por sobrevivir en un mundo que despreciaba a los pobres. Raúl por su parte ya sospechaba la verdad. Había visto la casa modesta y había escuchado discusiones entre madre e hija cuando esperaba en el coche. Un día decidió seguirla discretamente y confirmó que no existía ninguna mansión ni choferes adicionales. Comprendió que Mariana estaba atrapada en una red de mentiras que tarde o temprano la destruiría. A pesar de todo sentía cariño por ella porque veía a una joven asustada detrás de tanta arrogancia. La tensión en casa aumentaba. Carmen intentaba hablar con su hija sobre la importancia del trabajo honesto y del respeto, pero Mariana respondía con burlas diciendo que la vida era para los inteligentes que sabían aprovechar oportunidades. Esa noche Carmen lloró en silencio preguntándose en qué momento perdió la conexión con su hija. No entendía cómo el deseo de protegerla se había convertido en resentimiento. El punto de quiebre llegó cuando Eduardo anunció que quería conocer a la familia de Mariana y organizar una cena formal. Ella aceptó sin pensar y luego pasó la noche entera ideando excusas. Sabía que no podía seguir escapando para siempre, pero tampoco quería renunciar al sueño que había construido. Frente al espejo se prometió que encontraría una solución aunque tuviera que mentir una vez más. Mientras la ciudad de Madrid seguía su ritmo vibrante entre luces y tráfico, Mariana caminaba por la Gran Vía sintiendo que el mundo estaba a sus pies, pero en el fondo una sombra de miedo crecía en su interior. No sabía que cada paso que daba la acercaba a una lección que cambiaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció gris en Madrid y el cielo parecía reflejar el estado de ánimo de Mariana, que apenas había dormido pensando en la cena que Eduardo quería organizar para conocer a su familia. El sonido de los autobuses pasando por la avenida cercana se mezclaba con los pasos apresurados de vecinos que salían a trabajar mientras ella permanecía sentada en su cama mirando el techo agrietado de su habitación. Por primera vez comenzó a sentir que las paredes de su casa se cerraban sobre ella como si cada ladrillo conociera la verdad que tanto intentaba ocultar. Carmen ya estaba despierta preparando café en la pequeña cocina y el aroma llenaba la casa con una calidez que contrastaba con la frialdad que existía entre madre e hija. Mariana entró sin saludar y abrió la nevera buscando algo que en realidad no necesitaba. Carmen la observó en silencio durante unos segundos y luego preguntó con serenidad si pensaba asistir a clases ese día. Mariana respondió que tenía asuntos más importantes que resolver y que pronto todo cambiaría para mejor porque estaba a punto de asegurar su futuro con alguien que sí sabía valorar el lujo y la ambición. Carmen respiró hondo y le dijo que el futuro no se aseguraba con promesas sino con esfuerzo y honestidad. Mariana se rió con desprecio y contestó que esas palabras eran propias de alguien que se había conformado con poco durante toda su vida. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito y Carmen salió de la casa rumbo a su trabajo con el corazón pesado y la esperanza debilitada. Mariana pasó el resto de la mañana haciendo llamadas intentando encontrar un restaurante que pudiera reservar sin tener que pagar por adelantado. Necesitaba un lugar que impresionara a Eduardo y que reforzara la imagen de familia poderosa que había construido. Finalmente logró que un restaurante elegante en el barrio de Chamberí aceptara su reserva bajo el nombre de su supuesto padre empresario. Sintió alivio momentáneo, pero sabía que aún quedaba el mayor obstáculo, que era inventar una excusa convincente para justificar la ausencia de sus padres. Mientras tanto, Eduardo trabajaba en su oficina cerca del Paseo de la Castellana revisando contratos y organizando reuniones. Pensaba en Mariana con una mezcla de ilusión y duda porque algo en su historia no terminaba de encajar. Había investigado discretamente el apellido que ella mencionaba con frecuencia y no encontró registros de ninguna empresa relevante.
No quería desconfiar, pero su instinto le decía que debía conocer la verdad antes de comprometerse más profundamente. Esa tarde Eduardo llamó a Mariana para confirmar la hora de la cena y ella respondió con entusiasmo exagerado diciendo que sus padres estaban encantados de conocerlo aunque se encontraban resolviendo un asunto urgente, relacionado con inversiones en el extranjero. Inventó que llegarían directamente al restaurante para mantener la sorpresa y colgó con una sonrisa tensa que desapareció en cuanto dejó el teléfono sobre la mesa. Raúl la recogió a la hora habitual y notó que su mirada estaba perdida. Durante el trayecto por la M30 intentó preguntarle si todo estaba bien, pero Mariana respondió con evasivas. Finalmente Raúl decidió hablar con franqueza y le dijo que las mentiras eran como bolas de nieve que crecen hasta volverse imposibles de detener. Mariana reaccionó con irritación y le recordó que solo era su conductor y que no tenía derecho a opinar sobre su vida. Raúl guardó silencio, pero su preocupación aumentó. Al caer la noche Mariana se preparó con un vestido que había logrado sacar de una tienda sin pagar semanas atrás. Se miró en el espejo y por un instante vio no a una heredera sofisticada sino a una joven asustada intentando escapar de su realidad. Sacudió la cabeza para alejar esos pensamientos y salió de casa asegurándose de que ningún vecino la viera subir al coche negro. El restaurante brillaba bajo luces cálidas y mesas impecablemente decoradas. Eduardo ya la esperaba con una sonrisa amable y un traje impecable. La besó en la mejilla y preguntó con naturalidad dónde estaban sus padres. Mariana respondió que llegarían en cualquier momento y pidió una copa de vino para ganar tiempo. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión en su pecho como si el aire se volviera más denso. Después de media hora Eduardo comenzó a notar la ausencia evidente y preguntó si debía llamar para confirmar. Mariana fingió revisar su teléfono y anunció que había surgido una emergencia de última hora y que sus padres enviaban disculpas. Eduardo la observó detenidamente y por primera vez vio un destello de inseguridad en sus ojos. La conversación perdió fluidez y la cena que debía ser una celebración se convirtió en un interrogatorio sutil. Eduardo decidió entonces confrontarla con suavidad y le dijo que había intentado buscar información sobre la empresa familiar sin éxito. Mariana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero respondió con arrogancia diciendo que los verdaderos millonarios no necesitaban publicidad. Sin embargo, su voz tembló ligeramente y Eduardo lo notó. La tensión aumentó cuando Raúl apareció inesperadamente en el restaurante tras haber hablado previamente con Eduardo por mensaje. Se acercó con respeto y pidió hablar a solas con él. Mariana intentó impedirlo, pero Eduardo accedió intrigado. En el exterior del restaurante Raúl le explicó con honestidad que Mariana no provenía de una familia adinerada y que su madre trabajaba arduamente para sostener el hogar. Le pidió que no la juzgara con dureza porque detrás de sus mentiras había dolor y vergüenza. Eduardo escuchó en silencio mientras las piezas se encajaban en su mente. No sintió ira sino tristeza por la desconfianza que Mariana había sembrado. Regresó a la mesa con determinación y pidió que hablaran con sinceridad. Mariana al verlo comprendió que su secreto estaba al borde de revelarse y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas auténticas. En medio del restaurante elegante la fachada comenzó a derrumbarse. Mariana confesó que había exagerado detalles de su vida, pero insistió en que lo hizo porque temía no ser suficiente para alguien como él. Eduardo respondió que lo único que necesitaba era honestidad y que la riqueza no era un requisito para su afecto. Sus palabras resonaron en el corazón de Mariana como un eco que despertaba algo que había estado dormido durante años. Sin embargo, la noche no terminó en reconciliación sino en silencio. Eduardo dijo que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido y que no podía construir una relación basada en ilusiones. Mariana salió del restaurante sintiendo que la ciudad que antes le parecía prometedora ahora la observaba con juicio. Las luces de Madrid ya no brillaban con glamour sino con una claridad que exponía cada error cometido. Raúl la llevó de regreso a su barrio y esta vez la dejó frente a la puerta sin ocultar nada.
Los vecinos miraron con curiosidad mientras ella bajaba del coche con el maquillaje corrido y el orgullo herido. Entró en la casa donde Carmen la esperaba despierta y al verla comprendió que algo grave había ocurrido. Sin necesidad de palabras, Mariana rompió en llanto y por primera vez admitió que estaba cansada de fingir. Carmen la abrazó en silencio aunque el dolor seguía presente porque sabía que la verdadera lección apenas comenzaba. Afuera el ruido lejano de la ciudad continuaba, pero dentro de esa casa humilde algo había cambiado de manera irreversible. Los días después de la cena fallida se sintieron eternos para Mariana, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más lento solo para obligarla a enfrentar cada pensamiento que había evitado durante años. La casa se volvió un espacio incómodo donde cada objeto parecía recordarle las palabras crueles que le había dicho a su madre y las mentiras que habían construido un castillo imaginario ahora derrumbado. Carmen seguía levantándose temprano para trabajar, pero su mirada había cambiado, ya no discutía, ya no daba sermones, solo existía un silencio lleno de cansancio emocional. Mariana intentó escribirle a Eduardo varias veces, pero borraba cada mensaje antes de enviarlo porque no sabía cómo pedir perdón sin sonar falsa otra vez. Su orgullo seguía luchando contra la culpa y esa batalla interna la dejaba sin energía. Pasaba horas mirando su reflejo en el espejo, preguntándose en qué momento comenzó a odiar tanto su propia vida como para inventar otra completamente distinta. Una tarde decidió salir a caminar por el centro de Madrid sin rumbo fijo. Observaba a la gente sentada en terrazas riendo con amigos, turistas tomando fotos, artistas callejeros tocando guitarras, y por primera vez notó que no todos vestían ropa cara ni llegaban en coches lujosos. Había parejas compartiendo un café sencillo con la misma felicidad que ella buscaba desesperadamente a través de apariencias. Esa imagen sembró una duda incómoda en su mente, y si la felicidad no dependía del dinero como siempre creyó. Mientras tanto, Carmen recibió una llamada inesperada en su trabajo. Era Raúl, quien con respeto le explicó que estaba preocupado por Mariana y que sentía responsabilidad por no haber hablado antes. Carmen le agradeció la sinceridad y confesó que temía que su hija tomara decisiones peligrosas por vergüenza. Ambos coincidieron en que debían ayudarla, pero sin humillarla, porque el orgullo herido podía ser más destructivo que la pobreza. Esa noche, cuando Mariana regresó a casa, encontró a su madre cosiendo ropa para una vecina como ingreso extra. La escena era sencilla pero digna, y por primera vez Mariana se quedó observando en silencio sin burlarse. Carmen levantó la vista sorprendida por la quietud de su hija. Mariana se sentó frente a ella y preguntó cuánto tiempo llevaba haciendo trabajos así después de sus jornadas de limpieza. Carmen respondió con naturalidad que desde hacía años, porque a veces el sueldo no alcanzaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una verdad que siempre estuvo allí pero que Mariana nunca quiso escuchar. Sintió un nudo en la garganta al imaginar a su madre agotada mientras ella fingía ser rica en restaurantes caros. Sin embargo, todavía no encontró el valor para disculparse, así que se levantó en silencio y fue a su habitación con lágrimas que no se permitió soltar. Al día siguiente, Eduardo apareció sin avisar frente a la casa. No llegó en un coche llamativo, sino caminando por la calle con expresión seria pero tranquila. Carmen abrió la puerta desconfiada, pero él se presentó con respeto y explicó que quería hablar con Mariana. Cuando ella bajó las escaleras se quedó paralizada al verlo allí frente a su verdadera realidad, sin filtros ni mentiras. Salieron a caminar por el barrio bajo un cielo claro de invierno. Eduardo habló primero y dijo que había pensado mucho en todo lo ocurrido. Le confesó que lo que más le dolió no fue la mentira sobre el dinero, sino que ella no confiara en que podía quererla tal como era. Mariana escuchaba con la cabeza baja, sintiendo que cada palabra era merecida. Ella finalmente rompió el silencio y admitió que siempre tuvo miedo de ser vista como menos por no tener lujos. Dijo que desde pequeña notaba cómo la gente trataba diferente a quienes vestían mejor y que empezó a creer que el amor y el respeto se compraban. Eduardo negó con firmeza y explicó que su propia madre lo crió sola con esfuerzo y que todo lo que logró fue gracias a valores que no tenían precio.
La conversación no resolvió todo, pero abrió una puerta. Eduardo dijo que no podía prometer que todo volvería a ser igual de inmediato, pero sí estaba dispuesto a darle una oportunidad si ella decidía cambiar de verdad. Mariana sintió una mezcla de alivio y miedo porque por primera vez alguien la veía sin disfraces y aún así no se alejaba. Sin embargo, las consecuencias de sus actos no tardaron en alcanzarla. Días después recibió un mensaje de Julieta, quien amenazaba con contarle a todos que la había visto robar en la tienda si no le devolvía el dinero que supuestamente le debía por salidas anteriores. Mariana sintió pánico porque su reputación en el grupo de amigas era lo único que aún sostenía parte de su mentira social. Desesperada consideró robar de nuevo, pero esta vez algo dentro de ella se resistió. Recordó la mirada cansada de su madre y las palabras de Eduardo sobre la dignidad. Por primera vez la idea de enfrentar la vergüenza parecía menos aterradora que seguir huyendo. Decidió contarle la verdad a Carmen, aunque eso significara admitir errores que podían romper lo poco que quedaba entre ellas. Esa noche se sentó frente a su madre en la mesa de la cocina y confesó entre lágrimas que había robado ropa y que ahora la estaban chantajeando. Carmen cerró los ojos con dolor, pero no gritó. Solo dijo que los errores se pagan enfrentándolos y que la acompañaría a devolver todo aunque fuera humillante. Mariana lloró con más fuerza porque no esperaba apoyo después de tanto desprecio. Al día siguiente ambas caminaron juntas hasta la tienda. Cada paso era pesado pero también liberador. Mariana entregó el vestido y pidió disculpas a la encargada, quien las miró con severidad pero aceptó la devolución sin llamar a la policía. Al salir, Mariana sintió una mezcla de vergüenza y alivio, como si hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo. Raúl las esperaba afuera porque Carmen le había pedido ayuda. Cuando vio a Mariana salir con los ojos rojos pero la cabeza en alto, supo que algo estaba cambiando. Les ofreció llevarlas a casa, pero Mariana dijo que prefería caminar para pensar. El barrio ya no le parecía una cárcel, sino el lugar donde debía aprender a empezar de nuevo. Esa noche escribió un mensaje a Julieta diciendo que no tenía dinero para pagarle nada porque nunca le debió nada real y que si quería contar la verdad podía hacerlo. Por primera vez dejó de negociar con mentiras. Apagó el teléfono temblando pero con una sensación extraña de libertad. La transformación apenas comenzaba, pero el camino sería largo. Mariana entendió que recuperar la confianza de su madre y de Eduardo requeriría acciones constantes y no palabras bonitas. Miró por la ventana hacia las luces lejanas de Madrid y susurró para sí misma que tal vez la vida que merecía no era la que imaginaba, sino la que estaba dispuesta a construir con honestidad. El invierno avanzaba sobre Madrid con mañanas frías y cielos despejados que dejaban ver una luz honesta sobre los edificios antiguos del barrio donde Mariana había vivido toda su vida. Esa misma luz parecía entrar poco a poco en su interior, iluminando rincones que durante años mantuvo cerrados por miedo y vergüenza. Después de devolver el vestido y enfrentar la primera consecuencia real de sus mentiras, Mariana comenzó a notar que el peso constante en su pecho disminuía, aunque el camino hacia la paz todavía era largo. Carmen observaba los cambios con cautela porque el dolor del pasado seguía presente, pero también notaba pequeños gestos que antes no existían. Mariana ahora se levantaba temprano algunos días para preparar café o barrer el patio sin que nadie se lo pidiera. No eran grandes actos, pero para una madre que había sentido que perdía a su hija significaban esperanza. Aún así, ambas caminaban con cuidado, como si temieran que cualquier palabra equivocada pudiera romper la frágil reconciliación que empezaba a formarse. Eduardo cumplió su promesa y volvió a buscar a Mariana para hablar con calma sobre el futuro. Esta vez no se encontraron en un restaurante elegante, sino en un parque cercano donde niños jugaban y ancianos leían el periódico bajo el sol de la mañana. El ambiente sencillo ayudó a que la conversación fuera sincera. Eduardo le explicó que la confianza se reconstruía con hechos diarios y le ofreció algo inesperado, una oportunidad de trabajo en su empresa, empezando desde abajo sin privilegios especiales.
Mariana sintió una mezcla de orgullo herido y gratitud porque por primera vez alguien le ofrecía crecer con esfuerzo en lugar de escapar por atajos. Aceptó aunque sabía que enfrentaría miradas críticas y tareas difíciles. Eduardo dejó claro que no la ayudaba por lástima sino porque veía potencial en su inteligencia y porque todos merecen la oportunidad de aprender de sus errores. El primer día de trabajo fue más duro de lo que imaginó. La oficina estaba llena de personas concentradas en pantallas y reuniones rápidas donde nadie preguntaba por marcas de ropa ni por vacaciones de lujo. Le asignaron tareas básicas: organizar archivos, preparar café y apoyar en llamadas sencillas. Al principio sintió vergüenza al pensar que antes se creía superior a trabajos humildes, pero con el paso de las horas comenzó a entender el valor de cada función dentro de un equipo. Mientras tanto, Julieta cumplió su amenaza y comenzó a contar en el grupo de amigas que Mariana había mentido sobre su vida. Sofía escuchó la historia con sorpresa pero decidió hablar directamente con Mariana antes de juzgar. Cuando se encontraron en una cafetería pequeña del barrio, Mariana no inventó excusas. Admitió todo con sinceridad y explicó que el miedo a ser rechazada la llevó a construir una mentira gigante. Sofía se quedó en silencio largo rato y luego dijo que prefería una amiga humilde y honesta que una rica falsa. Esa conversación marcó otro punto de inflexión porque Mariana comprendió que la aceptación real no dependía de apariencias sino de autenticidad. Aunque perdió la amistad de Julieta, ganó una relación más fuerte con Sofía basada en la verdad. Por primera vez en años no sentía la necesidad de impresionar sino de conectar. En casa la relación con Carmen también evolucionaba. Una noche mientras lavaban los platos juntas, Mariana pidió perdón de manera clara sin justificaciones ni culpas hacia otros. Dijo que había sido cruel por avergonzarse de una madre que siempre luchó por ella. Carmen lloró en silencio y respondió que el perdón no borraba el pasado pero abría la puerta a un nuevo comienzo. Se abrazaron en una cocina sencilla que ahora se sentía más cálida que cualquier restaurante de lujo. Sin embargo, la vida aún tenía una última prueba preparada. Una tarde al salir del trabajo, Mariana vio a una joven intentando robar maquillaje en una tienda. La escena le recordó su propio reflejo semanas atrás. Por un momento dudó pero decidió acercarse y hablarle con calma. Le contó brevemente su experiencia y cómo casi arruinó su vida por aparentar algo que no era. La chica escuchó con ojos llenos de miedo y finalmente devolvió el producto antes de que la seguridad interviniera. Ese acto pequeño hizo que Mariana entendiera la dimensión de su cambio. Ya no huía de su pasado sino que lo usaba para evitar que otros cayeran en el mismo error. Cuando llegó a casa esa noche se miró al espejo y por primera vez no vio a una impostora sino a una joven en proceso de convertirse en una mejor versión de sí misma. Eduardo notaba su esfuerzo constante y aunque seguía manteniendo límites claros también mostraba apoyo. La invitaba a estudiar cursos relacionados con la empresa y celebraba sus avances sin exageraciones. Su relación crecía despacio basada en respeto mutuo y conversaciones reales sobre metas y miedos. Mariana aprendía que el amor no era un boleto a una vida fácil sino un camino compartido donde ambos debían aportar. El barrio que antes despreciaba empezó a parecerle diferente. Saludaba a vecinos que conocían su nombre desde niña y ayudaba a su madre con pequeños encargos. Descubrió que la dignidad no vivía en los barrios ricos sino en las personas que se levantan cada día para seguir adelante. Esa comprensión transformó la vergüenza en gratitud. Una noche de primavera mientras caminaba por la Gran Vía después del trabajo observó los escaparates brillantes que antes despertaban su obsesión. Esta vez no sintió envidia ni ansiedad. Solo vio objetos bonitos que podían esperar porque su valor ya no definía el suyo. Respiró profundo sintiendo una libertad nueva que no se compraba con dinero. Al llegar a casa encontró a Carmen preparando una cena sencilla y ambas rieron recordando viejas historias familiares. La casa humilde seguía siendo la misma pero el ambiente había cambiado por completo.
Mariana entendió que la riqueza que tanto buscaba siempre había estado allí en forma de amor, paciencia y oportunidades de empezar de nuevo. El proceso de cambio no borró sus errores, pero le dio herramientas para construir un futuro distinto. Y mientras Madrid seguía iluminada por luces nocturnas, Mariana ya no soñaba con escapar, sino con crecer paso a paso, sin mentiras, sin disfraces y sin miedo a ser quien realmente era. La primavera llegó a Madrid con tardes más largas y una luz dorada que parecía envolver la ciudad en una sensación de nuevos comienzos. Para Mariana ese cambio de estación reflejaba exactamente lo que ocurría dentro de su corazón, porque después de meses de errores, caídas, aprendizajes y reconciliaciones, por fin sentía que caminaba en dirección correcta. No era un camino fácil ni perfecto, pero era real, y eso le daba una paz que jamás encontró cuando fingía ser alguien más. En la empresa Eduardo notaba su evolución cada día. Mariana ya no evitaba las tareas difíciles ni buscaba atajos para impresionar. Llegaba puntual, aprendía de sus compañeros, aceptaba correcciones y poco a poco comenzó a destacar por su dedicación sincera. Algunos empleados que al principio la miraban con duda empezaron a respetarla por su constancia. Ella entendió que el reconocimiento verdadero no llega por apariencia, sino por esfuerzo sostenido. Una mañana Eduardo la llamó a su oficina. Mariana sintió nervios porque aún asociaba ese lugar con autoridad y juicios, pero esta vez fue diferente. Eduardo le mostró un informe con su progreso y le dijo que estaba lista para asumir más responsabilidades. No como un favor personal, sino porque se lo había ganado. Mariana agradeció con los ojos brillantes y comprendió que por primera vez en su vida algo bueno llegaba sin mentiras. En casa la relación con Carmen florecía con una naturalidad que ambas extrañaban. Cocinaban juntas, hablaban de planes pequeños como arreglar el patio o pintar la sala y compartían silencios cómodos que ya no estaban cargados de resentimiento. Una noche Mariana sacó una caja donde guardaba las pocas cosas de valor que tenía de su etapa de mentiras y decidió venderlas para aportar dinero al hogar. Carmen intentó negarse, pero Mariana insistió diciendo que ahora entendía que una familia funciona cuando todos empujan en la misma dirección. Sofía seguía siendo una presencia constante en su vida. Las dos pasaban tardes sencillas caminando por el Retiro, comiendo bocadillos y riendo de recuerdos del instituto. La amistad se volvió más profunda porque ya no estaba basada en impresionar, sino en acompañarse. Un día Sofía le confesó que su valentía al admitir la verdad la había inspirado a resolver problemas personales que también había estado evitando. Julieta, en cambio, se alejó por completo y aunque eso dolió, Mariana lo aceptó como parte de las consecuencias de su pasado. Entendió que no todas las relaciones sobreviven a la verdad, pero las que lo hacen se vuelven más fuertes. Esa aceptación fue otra señal de madurez que antes no tenía. Un sábado por la tarde Eduardo visitó la casa de Mariana para cenar con Carmen de manera formal. No llegó con regalos caros ni actitudes presumidas, sino con una tarta sencilla de una pastelería del barrio. Durante la cena hablaron de trabajo, de recuerdos de infancia y de sueños a futuro. Carmen observaba en silencio cómo su hija conversaba con humildad y respeto y sintió una tranquilidad que hacía tiempo no conocía. Después de cenar, Eduardo pidió permiso para hablar y dijo que quería seguir construyendo una relación seria con Mariana, pero siempre basada en honestidad mutua. Carmen respondió que el dinero iba y venía, pero el carácter se quedaba y que lo único que pedía era que ambos se cuidaran con respeto. Mariana escuchaba con lágrimas contenidas porque ese momento sencillo valía más que cualquier escena lujosa que alguna vez imaginó. Con el paso de los meses Mariana continuó creciendo en su trabajo y decidió inscribirse en cursos nocturnos para completar estudios que había descuidado. Llegaba cansada pero satisfecha porque cada paso representaba independencia real. Ya no soñaba con que alguien la rescatara, sino con convertirse en alguien capaz de sostenerse por sí misma. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, vio a una niña pequeña mirando con deseo un escaparate lleno de vestidos caros. La madre de la niña la tomó de la mano y le explicó con cariño que no podían comprarlo, pero que algún día con esfuerzo podrían permitirse cosas bonitas.
Mariana se vio reflejada en esa escena, pero con una diferencia: ahora entendía el valor de esas palabras. Sonrió y siguió caminando sin sentir envidia sino comprensión. Esa noche escribió en un cuaderno que comenzó a usar como diario. Anotó que durante años creyó que la pobreza era una vergüenza, cuando en realidad la vergüenza era mentir y despreciar a quienes la amaban. Escribió que el verdadero lujo era dormir tranquila sin miedo a ser descubierta. Al cerrar el cuaderno sintió que cerraba también una etapa de su vida. El verano llegó y con él una invitación inesperada. La empresa organizó un evento para reconocer a empleados destacados y Eduardo insistió en que Mariana asistiera. Esta vez no se preocupó por tener el vestido más caro sino por elegir uno sencillo que pudiera pagar con su propio salario. Cuando se miró al espejo antes de salir vio a una mujer segura, no por la marca de su ropa sino por la historia que llevaba detrás. Durante el evento Eduardo dio un discurso sobre el valor del esfuerzo y la segunda oportunidad. Sin mencionar detalles personales, habló de cómo las personas pueden cambiar cuando alguien cree en ellas y cuando deciden enfrentar sus errores con valentía. Mariana supo que parte de esas palabras eran para ella, pero también para todos los que alguna vez se sintieron menos. Al final de la noche, mientras caminaban de regreso, Eduardo tomó su mano y le dijo que estaba orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo. Mariana respondió que por primera vez también se sentía orgullosa de sí misma. No porque tuviera lujo sino porque había aprendido a mirarse sin máscaras. Con el tiempo Mariana y Carmen lograron ahorrar lo suficiente para hacer pequeñas mejoras en la casa. Pintaron paredes, arreglaron el patio y plantaron flores nuevas. Cada cambio físico representaba también una transformación interior. La casa humilde seguía siendo la misma estructura, pero ahora estaba llena de risas, planes y una paz que no se compraba. Una tarde de otoño Mariana visitó el mismo lugar en la Gran Vía donde años atrás fingía fotos de compras lujosas. Se quedó observando a la gente pasar y pensó en la chica que fue entonces, desesperada por encajar, dispuesta a mentir, robar y herir a quienes la amaban. No sintió odio hacia esa versión de sí misma sino compasión, porque entendía que actuaba desde el miedo. Susurró un adiós silencioso a esa etapa y dio media vuelta, lista para seguir adelante. La lección que aprendió no hablaba solo de dinero sino de identidad. Comprendió que quien se avergüenza de sus raíces termina perdido, pero quien las acepta puede construir un futuro firme. Entendió que el respeto no se exige con apariencias sino que se gana con acciones. Y sobre todo entendió que el amor verdadero empieza cuando uno deja de fingir. Así Mariana dejó de perseguir una vida falsa y comenzó a crear una vida auténtica, paso a paso, con errores, con caídas, pero también con dignidad. Y aunque el camino continuaría con nuevos desafíos, ya no temía enfrentarlos, porque ahora sabía que la mayor riqueza era poder mirarse al espejo y reconocer a la persona que veía.